Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Hoy vamos a empezar a ver la unidad 2. Como dijimos en la clase pasada, estudiaremos la temática en la unidad 2, es el contexto de la Europa de fines del siglo XV, o sea, la Europa del momento de la llegada de los españoles a este continente en 1492, cuando se inicia entonces la conquista y la invasión española a América. ¿Qué temas vamos a trabajar? Bueno, fundamentalmente vamos a hacer un recorte alrededor de tres grandes temas. El primer gran tema, que es el aspecto socioeconómico de la sociedad europea occidental al momento, o sea, en el siglo XV, que es lo que los historiadores van a denominar la transición del feudalismo al capitalismo. O sea, hay un proceso en el siglo XV de muchísima crisis del feudalismo, de este modo de producción. Una crisis terminal porque lo que va a seguir es un nuevo reordenamiento de la economía y de la sociedad, ya no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar, entonces, que va a ser la clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver este primer tema. Crisis del feudalismo, o sea, la transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. El segundo gran tema que vamos a trabajar es el aspecto político y cultural. Desde el punto de vista político, lo que vamos a ver también es la transformación de un ordenamiento distinto, que era el ordenamiento medieval, feudal de la política, a un nuevo ordenamiento que va a ser la monarquía absoluta, o sea, el Estado absolutista. Vamos a ver las características de este Estado que prácticamente va a abarcar a toda la modernidad. La conformación de este tipo de Estado va a ser una conformación a lo largo de los siglos de toda la modernidad de la Edad Moderna. El otro aspecto, que es el aspecto cultural que vamos a ver en este punto, en este segundo punto, van a ser los grandes movimientos culturales, que va a ser el humanismo, el Renacimiento, que es un movimiento artístico que nos interesa a nosotros fundamentalmente por la cartografía, que es lo que permite estos viajes interoceánicos, bueno, justamente a partir de estas renovaciones desde el punto de vista de el dibujo cartográfico. Y el otro movimiento cultural importante, que va a ser el cisma de la Iglesia Católica y la conformación de una nueva iglesia, o sea, lo que se va a denominar la reforma protestante. Entonces, este sería el segundo aspecto, lo político y lo cultural. Y el tercer aspecto que vamos a ver va a ser concretamente la historia de España, o sea, cuál va a ser la situación de España a fines del siglo XV. Bueno, estos son los tres grandes temas que vamos a tratar en esta unidad 2 que vamos a empezar ahora. Ahora empezamos con el primer tema. Bueno, ahí nos vemos y empezamos la clase. La pregunta que nos hacemos es por qué fue España, como parte de Europa, la que llega a lo que va a ser el continente americano a fines del siglo XV. Todos los temas de la unidad 2 apuntan a respondernos a esa pregunta y los agruparemos en tres grandes núcleos. Primero, la crisis del feudalismo, que era el modo de producción vigente en Europa occidental en la época. En segundo lugar, el Estado absolutista y los grandes movimientos culturales también de ese momento. Y finalmente, la situación concreta de España y también en
dentro de ese contexto, la situación de Portugal. La interrelación de estos tres ejes va a dar cuenta al surgimiento del primer orden mundial y es lo que los historiadores denominan el proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Lo que vamos a analizar en la clase de hoy es específicamente la primera parte, o sea, la crisis del feudalismo y su transición al capitalismo. O sea, vamos a ver de la época el aspecto socioeconómico, los cambios, los profundos cambios que se van a dar tanto en el modo de producción como en las características sociales, la desaparición de algunas clases o la decadencia de algunas clases sociales y la aparición de otras clases. Vamos a verlo fundamentalmente con dos textos. Vamos a trabajar el texto de Henry Pirenne, Historia Económica y Social de la Edad Media, y el texto de Diego Luis Molinari, Descubrimiento y Conquista de América. Este segundo texto es un libro general, más bien fáctico, pero que les va a servir de ayuda como manual general para ver todos los aspectos de este periodo. Bueno, la crisis del feudalismo es un proceso que tiene su inicio en el siglo XIV. Para comprenderlo mejor lo vamos a abordar a partir de 4 factores. En primer lugar, la geopolítica del mar Mediterráneo. En segundo lugar, la expansión del Islam, las rebeliones campesinas y finalmente el surgimiento y el rol de la burguesía. Esta etapa de crisis del modo de producción feudal ya dijimos que se denomina transición del feudalismo al capitalismo. Por supuesto, acá vamos a ver estos 4 elementos en forma separada, pero en la realidad hay una interconexión con cada uno de ellos y procesos a mediano y a largo plazo que se van a desarrollar en la Europa occidental. El feudalismo se desarrolló a partir del siglo VIII fundamentalmente en Europa occidental, que volvió a una economía casi exclusivamente agrícola. La tierra fue la única fuente de subsistencia y de riqueza. ¿Qué es el feudalismo? Es la organización de la sociedad basada en 2 grupos sociales, señores y campesinos. Los campesinos eran los productores directos. A ellos pertenecían los medios de producción, o sea, las herramientas, el arado y los animales de tiro, con los que trabajaban la tierra a partir de la mano de obra familiar. El objetivo principal de esta economía era la subsistencia, pero tenían que producir un excedente ya que tenían que proveer el sustento a la nobleza, al clero y otros sectores que no eran productores directos. La vida campesina era la característica y se asentaban en aldeas o villas que eran asociaciones de familia. La vida campesina se asentaba en la cooperación. Había tierras comunes y había, sobre todo a partir del siglo XI, una nueva tecnología agrícola que era lo que se denominaba la rotación de tierras, la rotación trienal. Dentro de la aldea se desarrollaban tareas artesanales, hilados y telar, ocupación que era accesoria de la mujer campesina. Artesanos en madera, cuero y los metales. Un comentario especial sobre la importancia del herrero, que se transformaba en uno de los centros de la comunidad. Entre los campesinos también había estratificación, distintos niveles. Los siervos, que eran la mayoría de la población de esa época,
estaban sometidos a un régimen jurídico de dependencia personal. No era un esclavo, pues tenía ciertos derechos, pero no tenía libertad de movimiento. Estaban unidos a la tierra. Si el señor vendía la tierra, él se quedaba, o sea, el siervo se quedaba en la tierra porque era parte de la misma, como si fuera un árbol. La servidumbre se heredaba de generación en generación. La relación social era el vasallaje, el cual significaba derechos y obligaciones recíprocas, tanto para el señor feudal como para el vasallo. Se originó alrededor de fines del siglo VIII. No hay que confundir servidumbre con vasallaje. Hay un contrato de vasallaje entre personas de una clase similar y se trataba en general de hombres libres. El vasallaje establecía un poder piramidal y estamentario. Nobles vasallos de otros nobles, príncipes vasallos de los reyes. Y la iglesia actuaba como un señor feudal. Durante el feudalismo, la iglesia asumió el rol político de unidad imperial, de orden universal del Imperio Romano, que estuvo en decadencia desde el siglo III. Bueno, como dijimos al principio de la presentación, nosotros para entender por qué es España y Europa la que se largan al océano a buscar una ruta hacia el oeste para llegar a Asia, vamos a analizarlo desde la perspectiva de la geopolítica del mar Mediterráneo. Para realizar esto nos vamos a retrotraer un poco en la historia a fines del Imperio Romano. O sea, nos vamos a ubicarnos a fines del siglo IV, donde el Imperio Romano se divide, dado su crisis, se divide entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. O sea, se dividió en dos grandes partes. El Imperio Romano de Oriente se denominó Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla, y la de Occidente, la capital era Roma. El Imperio de Occidente cae en el siglo V, cae en manos de los denominados pueblos bárbaros, se los denominaba así desde la Europa occidental, y que van a conformar una multiplicidad de reinos, visigodos, francos. Estos reinos bárbaros van a tener continuidad y van a adoptar las mismas características comerciales que en el Imperio Romano. O sea, el mar Mediterráneo va a continuar siendo un elemento de comercio, de transporte, tanto desde Europa hacia África como a la inversa, desde África hacia Europa y hacia las zonas de Oriente. Por lo tanto, el mar Mediterráneo en esta etapa, desde el siglo V hasta el siglo VIII, sigue siendo el centro de la vida económica de Europa. Eso no cambia en relación al Imperio Romano. A fines del siglo VII, ese fenómeno, esa característica del Mediterráneo que vimos en la diapositiva anterior, va a cambiar fundamentalmente. ¿Por qué? Porque aparece el Islam y la conquista de las costas meridionales, o sea, del sur, y occidentales del mar Mediterráneo. Así también el Islam va a conquistar las islas de Cerdeña y Sicilia e invade prácticamente la totalidad de la península ibérica.
Si bien el Imperio bizantino con su flota logra despejar a los musulmanes desde el Adriático con Venecia a la cabeza, lo que es desde el mar Tirreno hacia Occidente queda completamente en manos del Islam. A partir del siglo VIII, el comercio europeo está condenado a desaparecer en ese amplio cuadrilátero. Hay una frase que decía: no logran que flote en el Mediterráneo ni una tabla cristiana. El movimiento comercial y la comunicación se sostuvo entre el Adriático y Bizancio. Pero en cambio Europa occidental, a causa de esta situación del bloqueo del Mediterráneo por el Islam, volvió al estado de región exclusivamente agrícola. La tierra fue la única fuente de riqueza y de subsistencia. Todas las clases sociales, desde el emperador hasta el último siervo, vivían directa o indirectamente de los productos del suelo. Hay un profundo retroceso de la vida en las ciudades y también de los mercados. Por lo tanto, dejaron de existir los mercaderes y la población municipal, o sea, la población urbana, se redujo notablemente. Solo hay mercados locales que se reúnen una vez por semana y donde los campesinos ponen en venta algunos huevos, pollos, algo de lana y paño rústico tejido en los hogares. O sea, todo es economía de subsistencia. Se puede hablar de este periodo como el modelo del feudalismo típicamente agrícola. A partir del siglo XI hay un nuevo renacimiento del comercio en la zona del Mediterráneo que va a provocar un periodo de grandes transformaciones en las rutas mercantiles y en el modo de producción de la Europa occidental. La reapertura del Mediterráneo occidental, quiero recordar lo que vimos en la diapositiva anterior, que en el periodo anterior el Mediterráneo estaba cerrado en la Europa occidental, pero que mantenía una zona comercialmente activa entre Venecia, el mar Adriático y el Imperio bizantino. Y siempre mantuvo relaciones de intercambio entre Venecia y Constantinopla, que era una ciudad muy importante con más de 1 millón de habitantes. Bueno, pero volvamos al siglo XI. Veamos cuáles fueron las causas de esta reapertura que hubo en el Mediterráneo occidental y que reavivó el comercio europeo justamente en la zona del mar Mediterráneo. Las causas son varias y vamos a nombrar algunas de ellas. En primer lugar, que el Islam se debilita, sobre todo su poder sobre el espacio marítimo del Mediterráneo. El Islam árabe es lo que se va a debilitar. En segundo lugar, comienza un comercio entre musulmanes y europeos con las especies traídas en caravanas desde China y la India que llegaban a la zona de Siria y los barcos italianos los transportaban al resto del Mediterráneo. Una tercera causa son las cruzadas, que fueron expediciones militares de ejércitos cristianos de Europa Occidental que tenían como objetivo tomar el control de Tierra Santa, o sea, de Jerusalén. Estas expediciones eran una presión hacia el Islam y también beneficiaban paralelamente a la navegación y al comercio italiano. En Europa occidental del siglo XI va a ser sometida a una profunda presión entre dos polos comerciales que se van a expandir. El primero de esos polos va a estar al norte de Italia, o sea, al sur de Europa, pero al norte de Italia, y va a estar dominado por las ciudades-puertos autónomas como eran Venecia y Génova, pero también se desarrolla en otras ciudades, como por ejemplo Milán, Pisa, Lucca y Florencia,
que se van a transformar en centros productivos y comerciales. El otro polo va a estar al norte de Europa, en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, con una gran actividad marítima y comercial distinta a las actividades agrícolas. Los normandos, vikingos de la península escandinava, eran navegantes de altura y establecieron un circuito comercial entre ciudades y puertos del Mar del Norte que después, más adelante, en el siglo XII, van a formar una federación que se va a denominar Liga Hanseática y que va a estar en actividad esta liga, este acuerdo entre distintas ciudades comerciales hasta el siglo XIX. Este polo productivo abarca desde Inglaterra hasta las ciudades flamencas como Gante, Brujas, Ypres, etc. Estos dos polos crecen geométricamente y ya en el siglo XI van a rebalsar a los Alpes. Se unen estos dos polos a partir de rutas fluviales de los ríos que recorren de norte a sur Europa. La expansión del comercio provoca que se inicie una especialización productiva regional. Por ejemplo, paños flamencos que se producían con la lana inglesa o la que venía también de la región de Castilla. Vinos del centro de Francia, aceite de oliva, hierro, cueros, pieles, miel. También la industria textil y el batán en Florencia, o sea, en la zona de Italia. En las ciudades se fabricaban insumos para la producción, por ejemplo, insumos para la tintorería, para jabón, todos eran productos que se volcaban a la industria textil. La industria metalúrgica en el Valle de Mosa también era una especialización que permitía la exportación, o sea, la venta, la colocación de estos productos en el mercado que iba hacia Oriente. Concentración de estas, o sea, otra de las características que se van a dar a raíz de la expansión del comercio va a ser la concentración de estas protoindustrias en las ciudades. Por supuesto que el comercio no se va a concebir sin la agricultura, que se logra un importante excedente a partir de una innovación muy importante creada por los campesinos de Europa Occidental, que es la rotación trienal de cultivo, también denominado los cultivos en berbecho. Bien, estos dos polos productivos, entonces habíamos dicho que se unen o se unían con ríos navegables, por ejemplo, el Loira, el Sena, el Rin, el Elba, el Danubio, etc., en cuyas costas también florecieron ciudades y poblados que abastecían un rico transporte y comercio fluvial. En esas ciudades aparecieron importantes ferias, como por ejemplo las ferias de Champagne, de las ferias que se van a dar en el norte de Francia. En este mapa se observa la magnitud de estas rutas comerciales que se desarrollaron a partir del siglo XI. Observen, por ejemplo, el caso de África. Esta expansión de estas rutas sobre África se debe al comercio de oro, fundamentalmente a este recurso que era el oro, que desde el Imperio Marí, donde se extraía el oro, acá en esta zona, imperio que también se denominaba Mandinga en África Occidental, este oro es llevado por los europeos que lo van a comerciar a la zona de Oriente. Por lo tanto, gran parte de la deuda de Europa en el siglo XV tenía que ver con este circuito de oro de África a Oriente. El siglo XIV
va a ser protagonista de lo que se denomina la crisis del siglo XIV. Hay grandes catástrofes y perturbaciones sociales que van a frenar la expansión del comercio exterior. Todo ese desarrollo comercial y social que nosotros vimos que se produjo entre el siglo XI y el siglo XIV se va a encontrar frenado a partir de inicios, la primera mitad del siglo XIV. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, vamos a ver. Comienza con la gran hambruna que va a existir entre 1315 y 1317, donde termina el 10% de la población. Posteriormente, y un poco a causa de esto, evidentemente a la debilidad nutricional de gran parte de la población europea, entre 1347 y 1350 se produce lo que se va a denominar la peste negra, donde desaparece una tercera parte de la población europea con un periodo larguísimo de carestía. También hay catástrofes políticas en este periodo, guerra civil en Italia, proceso anárquico en Alemania, y hay lo que se denomina la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. También, paralelamente, grandes rebeliones sociales, campesinos contra la nobleza, por ejemplo en Flandes, en Inglaterra, también contra la oligarquía urbana, sectores de trabajadores textiles en la zona flamenca, hostiles hacia los regidores, hacia los patricios, serían todos estos antecedentes, evidentemente, de lo que posteriormente va a ser en el capitalismo industrial las huelgas. O sea, todo este proceso va a poner fin a ese periodo de expansión de la economía medieval. Ahí van a aparecer también el derrumbe de los grandes bancos italianos, tanto en 1327, donde entran en crisis los Ecalis, o en 1349, donde entra en crisis los Ursini, los Corsini, que son todas grandes familias que tenían bancos donde daban crédito, préstamo, etc. También entran en decadencia las grandes ferias, la feria de Champagne, por ejemplo. La población, obviamente, deja de crecer, síntoma importante de una sociedad que ha llegado a su apogeo y comienza a entrar en una crisis profunda. Hubo grandes debates entre los historiadores sobre las causas de las crisis del siglo XIV. Sintetizaremos estos debates diciendo que la expansión había llegado a su punto máximo. Había un desfasaje entre la gran demanda de productos y la tecnología agraria, o sea, arados y fertilizantes primitivos, que provocó escasez de comidas y las epidemias. Había falta de liquidez, o sea, de dinero. Por lo tanto, los monarcas piden préstamos, sobre todo para llevar adelante sus expediciones bélicas, y exigen tributo en forma monetaria. Esos préstamos se los van a pedir a las grandes formaciones financieras de esos mercaderes que se habían transformado en banqueros, sobre todo en la región de Italia y en el interior de Alemania. Los terratenientes abandonan la producción agraria, sobre todo en Inglaterra, y la reemplazan por ganado lanar, pero la crisis provoca que sea difícil vender esa lana. Por otra parte, la escasez de población, debido a las epidemias, provocó que los campesinos abandonaran a sus señores feudales para alquilar su fuerza de trabajo a aquellos que le ofrecían dinero, o sea, un salario. Bueno, estas prestaciones a señores feudales que no eran los propios, generalmente eran vecinos de los campos donde habitaban los siervos, esto estaba prohibido en la ley y en el derecho feudal,
Por lo tanto, provocaba por parte de los señores feudales que veían que perdían mano de obra, provocaba grandes represiones y al mismo tiempo entonces levantamientos campesinos. Estos descontentos sociales van a terminar en insurrecciones de los campesinos. La conclusión de todos estos elementos, y muchos más que nos quedan sin decir, es que hubo una crisis general del feudalismo, porque se había superado el máximo de posibilidades de productividad del sistema y la recesión llevó a una guerra de clases generalizada entre los señores y los campesinos. También tenemos que decir entre la propia nobleza y la monarquía. La única forma que en aquel tiempo hubo de salir de esta crisis era la expansión de los territorios y de su población para poder explotar esos territorios. Es lo que va a ocurrir en los siglos XV y XVI. ¿Qué surgirá de esta crisis? Una nueva forma de apropiación de excedente, o sea, lo que denominamos la economía mundo capitalista. Esta economía mundo no estará basada en la apropiación directa del excedente agrícola, ni en la forma de tributo, ni en la forma de renta feudal. La apropiación del excedente estará basado en la productividad eficiente y ampliada, primero en la agricultura y luego en la industria, cuyo medio es el mecanismo del mercado mundial y con asistencia ajena al mercado que será el Estado. Pero con una salvedad: ningún Estado va a controlar la totalidad del mercado mundial. Ahora bien, para el establecimiento de esa economía mundo capitalista fueron esenciales desarrollar tres factores. En primer lugar, la expansión geográfica con la creación de un mercado mundial. En segundo lugar, la creación de aparatos del Estado relativamente fuertes y centralizados, por ejemplo, ejércitos únicos nacionales, aduanas y monedas únicas, etc. Y en tercer lugar, métodos de control del trabajo y una división jerarquizada y geográfica del mismo, o sea, lo que se va a denominar la División Internacional del Trabajo. Este proceso se va a desarrollar. Todo este proceso, estos tres elementos, estos tres factores se van a desarrollar a lo largo del siglo XV y XVI. Y la conquista e invasión del continente americano es parte de este mismo proceso. Se producen profundas transformaciones a partir del siglo XV en las formas de producción, en el comercio, en las relaciones sociales, y se inicia un proceso de cambios en lo político y también en el derecho. Se desarrollan nuevas formas del comercio, con un rápido crecimiento de grandes sociedades comerciales que tenían filiales, corresponsales y factorías en las regiones más diversas. Poderosas compañías italianas se propagaron al norte de los Alpes. Ellas enseñaron el manejo de capitales, el control de los libros y procedimientos de crédito. Los negocios de estas sociedades se extendían desde Bruja hasta Venecia, el mar Báltico, ciudades del Imperio Germánico, Europa Central, España, Francia e Inglaterra. Pero Italia sigue ocupando el primer lugar. Si bien grandes emporios comerciales italianos cayeron durante la crisis del siglo XIV, otros se levantaron, por ejemplo los Médicis en el siglo XV, que se transformó en una potencia financiera como nunca antes visto. El vigor de este incipiente capitalismo se ve fortalecido en el siglo XV con el perfeccionamiento del crédito. Sobre todo en Génova, la casa, por ejemplo, la Casa San Giorgio, fundada en 1407, fue el primer banco del estilo de los tiempos modernos. Estos bancos van a combinar los negocios financieros con el comercio de las mercancías. Estos banqueros
van a dar crédito a las monarquías y a la nobleza. Capitalistas y príncipes comienzan a depender unos de otros. Los príncipes necesitan del capital para cubrir sus gastos de guerras constantes, y los grandes mercaderes y banqueros cuentan con los príncipes para protegerlos contra las insurrecciones urbanas y para asegurar la circulación de su dinero y mercancías. La intervención del Estado en la vida económica es otro de los cambios y factores importantes de esta etapa. Los reyes y los príncipes, al favorecer el desarrollo del capitalismo, también fortalecen al Estado como concentración de poder. En realidad, empieza a darse respuesta, entre otras cuestiones, al poder territorial fragmentado de señoríos y también a las autonomías de las ciudades. A medida que se fortalece el poder de la monarquía, se centraliza la política económica más allá del poder territorial local y su dispersión. Se inicia así la evolución de un nuevo Estado, que se va a denominar monarquía absoluta, antecedente del Estado moderno. Este Estado que imparte la política económica, cuyos primeros pasos va a darlos Inglaterra a fines del siglo XIV y se desarrolla aceleradamente en el siglo XVI, sus medidas serán, por un lado, fomentar el desarrollo de determinadas manufacturas, llevando a tejedores especialistas desde los Países Bajos, pero al mismo tiempo protegiendo el comercio, la manufactura y el transporte del país, o sea, de la propia Inglaterra, prohibiendo la importación de producción extranjera. Este sistema proteccionista del Estado y su poder por la política económica se denominará mercantilismo. A mediados del siglo XV nos vamos a encontrar nuevamente con una expansión del Islam, en este caso el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que obligará a una nueva reestructuración de la geopolítica del Mediterráneo. A partir de 1453, con la caída del Imperio Bizantino en manos justamente del Imperio Turco, desde ese momento se van a cortar nuevamente todos los pasos comerciales de los europeos hacia Oriente. Todo el potencial económico, tecnológico, científico que se había desarrollado fundamentalmente en esos dos polos que nosotros habíamos visto en las diapositivas anteriores y que tenían eje tanto en Génova, en Venecia, como en el centro de Europa, van a trasladarse hacia el Atlántico. Sobre todo las potencias como Portugal, España, Francia, Inglaterra. En primer lugar van a ser los portugueses, que ya desde fines del siglo XIV van a llevar adelante la estrategia de explorar y circunnavegar África para llegar a Oriente. Y a fines del siglo XV se sumará España a esta empresa con Colón, quien va a llevar adelante su hipótesis de encontrar las Indias por el oeste navegando por el Océano Atlántico. En definitiva, la caída de Constantinopla en 1453 lo que va a hacer es apresurar justamente todos los proyectos de encontrar nuevas vías de transporte, nuevas vías de comunicación marítima para llegar finalmente a Oriente y poder seguir con todo el proceso económico y de expansión comercial que se venía dando desde el siglo XI en adelante.